Mis amigos, muy buenos días. Día extremadamente triste hoy para la aviación, con un accidente mayor en Estados Unidos. Un avión tipo McDonnell Douglas 11 se estrelló durante el despegue en Louisville, Kentucky. Pertenecía a UPS. En realidad, en el momento en que supe que hubo un accidente en Louisville, pensé que podría ser UPS. ¿Por qué? Porque UPS tiene un centro muy importante en Louisville. En una época recibía muchos paquetes de trabajo desde Estados Unidos y siempre veía Louisville, Kentucky en el rastreo, sin importar el origen. Y al día siguiente aparecía Londres o aparecía París u otro lugar. Al día siguiente ya estaba en Europa. Entonces tenemos un avión de carga, es un avión en el que no hay pasajeros. Había 3 personas a bordo, 2 pilotos, el McDonnell Douglas. 11 se opera entre 2, a diferencia del... El DC-10 era operado por 3 personas, incluyendo un mecánico de vuelo. Entonces, el McDonnell Douglas, 11 si quieres, es como el DC-10. Tal vez use una expresión, una terminología de Toulouse. El McDonnell Douglas 11 lo puedes ver como el DC-10 Neo. Eso significa que en ese entonces que rediseñaron el DC-10, que en realidad era un avión adelantado a su época por 100 años, y crearon el McDonnell Douglas 11, que también estaba adelantado a su época por 100 años, pero que tuvo un éxito relativamente limitado. Actualmente ya no hay McDonnell Douglas 11 para pasajeros, pero algunos aún se usan en el tráfico de carga. Y muchas veces ese es el destino de los aviones. Cuando terminan de ser utilizados en rutas regulares u otras, pues los vamos a encontrar transportando carga. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué estamos viendo? Y este accidente recuerda mucho, dentro de ciertos límites, por supuesto. Les voy a decir por qué lo recuerda y por qué no es exactamente eso. Recuerda al American Airlines 191, el American Airlines 191 que fue cubierto en este canal. Es un accidente de 1979, un accidente extremadamente grave, según recuerdo. Creo que es el accidente más grave que ha involucrado un solo avión en Estados Unidos. Es algo, creo que es un récord que aún no ha sido superado. Entonces el DC-10 en ese tiempo y ahora el McDonnell Douglas, 11 harán lo mismo, estaba acelerando por la pista y en el momento en que se eleva para despegar, pierde el motor izquierdo. El motor se perdió. Eso es lo que le pasó al McDonnell Douglas 11 y eso es lo que le pasó al DC-10 en 1979. De ahí esta similitud. El DC-10 en ese entonces, el reactor. Cuando se perdió, giró por encima del ala, golpeó el ala y dañó los soportes hidráulicos. Los slats, los dispositivos de borde de ataque, son dispositivos hipersustentadores. Eso en realidad permite que el avión vuele a baja velocidad y con altos ángulos de ataque para las necesidades de despegue y aterrizaje. Entonces, los slats son absolutamente necesarios. Digamos que durante el despegue, incluso son más importantes que los alerones de curvatura que están en el borde de salida o en la parte trasera del ala. Estos slats son lo que permite que el ala pueda morder el aire a un ángulo más alto. Él siente que se retraen. En el DC-10 no podrán retraerse en uno de los 11, por eso digo que hay diferencia. Después del accidente del DC-10 notamos que ese avión tenía una falla, que sí, en caso de un impacto fuerte en el ala y una pérdida de hidráulico y todo eso, puede haber una retracción. Los slats, ¿no? Que simplemente son empujados por el banco, ¿no? Porque hay cilindros hidráulicos que los empujaban, que los mantenían. En cuanto esos cilindros ya no tienen potencia, ¿qué hace el slat? Bueno, regresa solo, está a lo largo de un riel y regresa solo hoy en uno de los 11. Incluso el DC-10 ya había sido mejorado en esa época para evitar este problema. Un impacto de esa manera o un daño en el sistema hidráulico, y eso por sí solo no hace que se retraigan los slats, solo para que estemos de acuerdo. En el caso del American Airlines 191, en 1979, la aeronave ya había despegado. Los pilotos entendieron que habían perdido un motor, pero pensaron que solo era una falla de motor. La falla de motor, como diría un farmacéutico vulgaris, es común, una falla de motor común. Eso significa que el motor se detuvo. ¿Qué hicieron? Aplicaron el procedimiento. El procedimiento en cuestión exigía que se levantara el avión a cierto ángulo para subir a V2+10, una velocidad procedimental, y entonces cuando redujeron esa velocidad, el ala izquierda entró en pérdida y el avión se fue de lado. El McDonnell Douglas se hizo exactamente una maniobra casi similar. Entonces ahí está.
Es comprensible que la similitud sorprenda ahorita a algunas personas, pero ¿por qué sucede esto? En 1979 el motor se desprendió, te cuento. Lo que hicieron fue que era un mantenimiento. Había un mantenimiento largo en el que estaba el avión y de hecho los técnicos no tenían una herramienta específica precisa. Todo eso solo para cambiar el reactor. Entonces venían con un montacargas, entonces un carrito con una horquilla así. El montacargas llega, se pone bajo el motor y lo sostiene. Una vez que lo sostienen, los técnicos desmontan las sujeciones, los tubos de combustible, hidráulicos y el control eléctrico. Y esto fue lo que pasó. Es que el carrito que usaron, el montacargas, que por cierto no estaba para nada certificado para este tipo de uso, tenía una ligera fuga hidráulica, de modo que si ponías un peso encima y te ibas, pues el montacargas bajaba. Las horquillas bajaban progresivamente, muy lentamente, unos cuantos milímetros por hora, pero bajaban. Si te vas de vacaciones y vuelves, verás las horquillas en el suelo. Entonces, lo que hicieron fue que, como el procedimiento de instalación del reactor toma mucho tiempo, dependiendo de cómo sea, puede tomar días terminar el trabajo. Bueno, los tipos usaron el nuevo reactor, lo colgaron, empezaron a colgarlo, todo mientras lo sostenían con el montacargas. Después probablemente se fueron a una pausa o terminaron su turno por el día y dejaron el reactor suspendido por el montacargas durante horas y horas, de modo que la horquilla empezó a bajar, así que el reactor empezó a jalar de una parte de sus sujetadores, las otras aún no estaban instaladas y las agrietó. Y en ese momento regresaron y terminaron el trabajo y luego, ¡bam!, un día durante el despegue el reactor se desprende. De hecho, más tarde investigaron muchos aviones del tipo DC-10 y encontraron que muchísimos tenían los soportes agrietados debido a ese método. De hecho, si lo ves, incluso en la mecánica automotriz está prohibido, creo que la mayoría de la gente lo sabe. Está prohibido usar o sostener un vehículo solo con un sistema puramente hidráulico. Por ejemplo, si se usa un combustible eléctrico hidráulico, alguien debe ir debajo del vehículo. Siempre se usan caballetes, son caballetes que solo tienen hidráulica, los caballetes con un sistema para detenerlos y luego eso los bloquea porque nunca se confía en la hidráulica. Basta con que una junta se reviente y luego el vehículo, en lo que cuentas hasta 2, ya se cayó. Ahora, firmado, lección. El personal que dio mantenimiento al McDonnell Douglas 11 que se estrelló anoche tienen preguntas a las que deben responder, porque aquí está el problema. El reactor fue encontrado al borde de la pista. Estos reactores no deberían desprenderse. Ahora bien, sí, hay casos en los que podrían desprenderse, son casos que muy excepcionales. Es decir, si el reactor empieza a vibrar, por ejemplo, si una pieza se suelta y empieza a vibrar y entonces va a generar fuerzas excesivas sobre el ala, de modo que puede arrancar el ala, romperla o dañarla. Bueno, ¿qué preferimos? Preferimos que se suelte. Así que lo que vamos a hacer es simplemente crear unos sujetadores que generalmente o principalmente están en 3 puntos. Normalmente se sostiene por 3 puntos. Bueno, son como unos pernos, ¿no? Si quieres, con varillas roscadas que son un poco más gruesas que un cigarro. Y de hecho, hay 3 que mantienen el pilón en el ala y luego otros 3 que mantienen el reactor en el pilón. De hecho, están diseñadas para ser más frágiles que el ala, simplemente. De modo que si se producen vibraciones excesivas, es el reactor el que se desprende, no el ala la que se va a arrancar. Pero eso es un caso teórico que se ve extremadamente rara vez. En general, cuando un motor se desprende durante el despegue, estamos más en una situación donde probablemente fue mal instalado. O bien, tal vez había corrosión, tal vez había algo. Sabiendo que estos aviones son extremadamente viejos, no es algo reciente. El ME-D, la gente menor de 20 años no puede conocerlo. Tuvo sus momentos de gloria. Voló, entre otras cosas, en Europa bajo un Flying Dutchman, como les llaman. KLM es una época de aviones azules hermosos y despegues ruidosos. Todo eso era muy bonito. Pero hay que tenerles cuidado. Tenían los atavismos de su herencia, la herencia desafortunada del DC-10. Entonces, yo decía que el McDonnell Douglas 11 de UPS se coloca en la pista 17R. Estamos en una zona, el aeropuerto está rodeado de una zona industrial, así que al final hay fábricas de Ford, almacenes de clasificación, almacenes de formación de UPS, todo eso. Y entonces, ¿qué hace? Acelera, está pesado, va a salir hacia Honolulu. Eso requiere más o menos, si ves en un mapa,
es cruzar prácticamente todos los Estados Unidos de un lado al otro. Estamos casi en la costa este. Después cruzar a Estados Unidos de extremo a extremo y parte del Pacífico Norte. Mira, de todas formas es un vuelo de 7,000 kilómetros, así que hay mucho por hacer. Tienen combustible y equipo completo. 3 personas a bordo, como mencioné. El avión acelera a lo largo de la pista, entonces llega a la velocidad de rotación, empieza a levantar la nariz y ahí está. Ahí están las puertas y el infierno que sufren. En las imágenes vemos 2 cosas. C, vemos fuego en el ala izquierda. Entonces llamas muy grandes. Entonces, probablemente lo que pasó es que en este punto donde vemos las llamas, el reactor ya se fue, ya no está ahí. Como el lugar donde supuestamente estaría, el reactor está cubierto de llamas. No se ve en los videos que el reactor no está, pero sabemos que no está porque después lo hallaron al borde de la pista. Entonces el reactor se fue. Pero ¿qué pasó? El reactor fue arrancado. Y lo que ves, las llamas probablemente vienen de 2 lugares. Primero, las líneas de combustible. Entonces el reactor estaba al máximo. Las bombas estaban inyectando combustible y entonces se rompen, los tubos de combustible se rompen y ahí es cuando se prende fuego, pero también potencialmente, porque estos reactores son seres vivos. De todas formas, tienen un empuje enorme, así que si alguna vez se llegaran a desprender de su soporte, no solo van a caer así nada más. Aún tienen energía y empuje, por eso lo que pueden hacer ya les ha sucedido a los decimistas. Si el reactor se desprende, según la cinemática del desprendimiento, no solo va a hacer eso y caer al suelo, potencialmente puede golpear el ala, puede girar, desgarrar el ala, puede girar por encima de ella y desgarrarla desde arriba. Entonces puedes abrir los tanques y ver esas grandes llamas, además de que es una mala situación. Entonces, lo que vamos a decir es que tenemos una falla de mostaza, es un trimotor. Si contaron bien, 1, 2, 3 siempre de izquierda a derecha. Es un avión que es perfectamente capaz de perder un motor y seguir volando. Probablemente ese era el plan de los pilotos. Ahora, aquí está esto. El problema es que este avión se estrelló. Probablemente estamos en una situación de N-2 o incluso tal vez peor que eso. No me atrevo a imaginar N-3. Eso indica que no perdió un motor, sino que ocurrió una reacción en cadena catastrófica. ¿Por qué? Parece cuando vemos las imágenes y ahí eso se nota durante una fracción de segundo. Voy a intentar mostrárselas. Se ven destellos que aparecen según el ángulo. Es bastante difícil de decir. Por el paralaje parece que el reactor 2 o quizá el 3 también está lanzando llamas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Tuvimos una separación catastrófica del reactor número 1 con la expulsión de piezas de metal hacia la pista C, mucho metal y todo eso. Y el cono, la entrada de aire del reactor fue encontrada no en el lado izquierdo de la pista, sino en el lado derecho de la misma. Lo que prueba que el cono saltó, probablemente incluso por encima del avión o algo así, y que en ese caso, imaginen lo que está haciendo ese reactor. El 2, ¿qué está haciendo ese reactor? Está en el despegue, está aspirando. Es como una aspiradora. Tomas la casa, la enciendes y tiras pedacitos de papel. No tienes que ponerlos enfrente, solo suéltalos y verás que entran. Entonces, eso es una gran aspiradora, ¿ok? Entonces, cuando hay una ruptura aquí, tenemos una explosión de metal, de fuego, de escombros. ¿A dónde van a ir? ¿Sí? Adentro. Empezó a escupir fuego. Eso indica que el segundo estaba dañado. Y a partir de ahí, entramos en una situación en la que la prosperidad no es posible. Y eso significa que tenemos un reactor que está destruido, fuego en el ala probablemente dañada, tal vez también algunas líneas hidráulicas. Y todo, la investigación lo dirá más tarde. Ese que está muriendo lentamente, no lo sabemos, ese también. El 2, es posible que también haya contaminación de un lado al otro. Eso es completamente contrario a las certificaciones y todo lo que les estoy contando aquí. No es algo que esté previsto por las certificaciones. Entonces, normalmente debemos demostrar que este tipo de cascada catastrófica no ocurre. Pero bueno, sucedió. Hay que saber que son aparatos antiguos, además están certificados según normas que no son, digamos, tan rigurosas como las de hoy en día. Entonces, tal vez eso explique esto. Entonces, lo que pasó fue que nuestro avión McDonnell Douglas 11, al levantar el morro, tuvo la falla de al menos 2 motores. Y entonces ahí, está claro, no tiene suficiente energía para subir. Ven que está bien levantado de morro, los pilotos lo levantaron bien, así que hicieron su trabajo.
Estamos en una inclinación de, no sé, 15 o 18 grados a simple vista, así el aparato no sube. Entonces, ¿qué hace él? Apenas deja el suelo, es el efecto suelo. ¿Sabes? Los aviones, cuando están cerca del suelo, generalmente tienen un impulso aerodinámico así, que les da un poco de sustentación artificial. ¿Ves? No llegó muy lejos. Entonces despegan del suelo y después los pilotos empiezan a perder el control. Así que empiezan a inclinarse hacia el ala izquierda, como por casualidad. Digo que es porque esa está perdiendo sustentación. Porque el avión cuando despegó así, no despegó de esta manera. Esta ala fue probablemente la primera en perder sustentación. Lo sabremos cuando salga la investigación. Y después lo que hace es que va a caer sobre unos edificios que pertenecen a una fábrica de ensamblaje de Ford. Parece que también hay 4 personas muertas en el... Es un balance provisional, así que el balance del que hablamos hoy es de 7 personas. Son 3 pilotos. Hasta donde sabemos, potencialmente podría haber habido otras personas en el McDonnell Douglas once. Y también, según los medios, 4 personas que murieron en tierra. Quizás el balance cambie en un sentido u otro más adelante. Entonces, eso es lo que hay que decir hoy sobre este McDonnell Douglas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya comenzó su investigación. Y vamos a ver, les hablaré de este accidente cuando salga un informe preliminar o un informe final. Pero por el momento así es como estamos. No creo que sea una falla catastrófica. Al ver los videos e imágenes, no creo que los pilotos pudieran hacer mucho. No es eso, es un avión que iba demasiado rápido. No es posible frenar, no es posible despegar. Ellos eran más bien espectadores que otra cosa en esta historia. Gracias por haber visto este video. Les recuerdo, el Patreon de este canal es lo que realmente permite que este canal exista. El Patreon. El enlace está en la descripción. Gracias a quienes me apoyan y permiten que continúe esta creación. Hasta muy pronto, muy pronto.